Bien, antes de arrancar con el trabajo práctico de la historia de la alfabetización, vamos a trabajar un poco con el método de la palabra generadora que buscaron muy bien durante toda esa semana y con esto que dice Pablo Pinó de que las maestras siempre trabajan con un manual. Y es verdad, porque siempre la estrategia de enseñanza siempre es guiada por un manual. Y no está mal, porque cuando uno no es alfabetizador profesional, necesita generalmente de la ayuda de alguien, o de un docente o de un profesor, y cuando ya ese profesor, ese compañero de práctica ya no está más, queda totalmente solo adentro del salón, y esas estrategias de enseñanza, esas cosas o esas preguntas que uno tiene, por ejemplo, yo cuando estaba en la presencialidad me decían, profe, mañana tengo prácticas y tengo un curso y no sé qué darles. Y bueno, entonces yo les decía, ¿y qué diagnóstico hiciste del curso? Y les decía, ¿qué actividad podrían dar? Pero cuando se te acaba eso, se te acaba el profesorado, se te acaba el ir a observar de a 4 y dar clases de a 5 y esas cosas que después cuando te recibís no pasan, las maestras se tienen que enfrentar a un grupo y tienen que tener estrategias de enseñanza, de enseñanza y aprendizaje para poder justamente alfabetizar. Y con el tiempo esas estrategias de enseñanza fueron cambiando de acuerdo a los paradigmas de enseñanza. Pero esos paradigmas siguieron obteniendo resultados. Y los resultados, básicamente, es que los chicos puedan leer y escribir. Pero antes de analizar el trabajo práctico, quiero hacer una breve introducción comparando dos manuales que se utilizaron y que se utilizan, porque uno es de 2020 y otro es de hace un montón de años, el paso a paso, y el otro que es del manual Capeluz de primero, El mundo de Yago para docentes. Entonces vamos a ver cómo esto de usar manuales para enseñar sigue sucediendo. A ver si puedo compartir pantalla. Vamos a arrancar primero con el paso a paso. Y vamos a ver, fíjense, la fecha, 1925. Nuevito. El paso a paso de Figueiras. Es muy parecido al método de la palabra generadora. Y no muy parecido. Es otro método, pero que prácticamente es lo mismo. Fíjense, ahí están los indios. ¿Qué son? Indios, en esa época se decía indios todavía, porque en 1925 ya no eran ni aborígenes, ni nativos, ni nada. Bueno, ahí está la chica, se llama Alicia, está escribiendo una carta al padre. Fíjense, el cuerpo de frente a la mesa y los ojos a unos 30 centímetros de distancia del papel. Apoya los dos antebrazos en la mesa hasta la postura. Les corregían para leer y escribir. Pero miren lo que estuvieron investigando ustedes, el tema de la palabra generadora. Acá la llaman palabras guías. En el método paso a paso de Figueiras, lo llaman palabras guías, que es lo mismo que la palabra generadora. Pero cambia solamente. Yo les dije que los métodos van a ir pareciéndose muchas veces. Y ustedes van a decir, wow, ¿es igualito al anterior? Sí. Nada más que cambió el nombre.
El método de este libro sigue una línea recta desde la palabra ojo a un poema de Tagore. Fíjense que arranca con una palabra. Y la palabra generadora con la que arranca es una palabra corta de 3 letras. Y arranca justamente con la palabra ojo. Y se trabaja también presentando la palabra y la imagen. Pero miren cómo Figueira dice: motívese y objetívese brevemente la palabra guía que se desea enseñar. Escríbase varias veces dicha palabra en el pizarrón para que los niños aprendan en su unidad. Luego, pásese al libro. Después, los niños escribirán dicha palabra por copia y al dictado. Las palabras normales se descompondrán en sílabas, pero no en sus letras componentes. Entonces, miren, empiezan con una palabra generadora y el motívese que dice Figueiras es hacer esa introducción sobre esa palabra generadora. Y miren cómo presentan palabras generadoras. Figueira tiene un método, y el método que elige es elegir palabras cortitas que al principio muestren no solamente las consonantes, al principio destaquen las vocales. Ojo, empieza con una vocal, termina con una vocal. Empieza con la O, termina con la O. Ala, empieza con la A, termina con la A. Ahí no solamente está aprendiendo la palabra, sino que está aprendiendo las vocales. Uva, empieza con la U, termina con la A. Pero hasta ahora no va generando otra palabra. Las primeras clases, las palabras generadoras, son más que nada para ir conociendo las vocales. Nene, empieza con la N esta vez. No empieza con una vocal, pero presenta otra vocal, que es la E. Enséñese a leer sin deletreo. Fíjense que todavía no empezó con las sílabas. Ni, do, ahí sí empezó a separar mucho más en sílaba. Empezó a hacer hincapié en las sílabas. Y ahí empieza el trabajo más parecido al de la palabra generadora. Arranca con palabras guías, básicamente para mostrar las vocales, que es el resumen del primer grupo de palabras guías que llama él, y la derivación de las 5 vocales. Las palabras guías que utiliza son para que aprendan las vocales A, E, I, O, U. Fíjense que agregan los números 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá empieza con las sílabas. Entonces empieza con ja, je, ji, jo, ju, la, le, li, lo, lu, ba, bo, be, bi, bo, bu, ¿sí? Na, ne, ni, no, nu, da, de, di, do, du. Ahí sí empieza el tema de la palabra que va a generar otras palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con la ya podemos poner lado, con ne podemos poner nene ya está, nena, porque nene ya está. Y entonces ahí sí se empiezan con las palabras generadoras. Bueno, y acá dice, el ala, el nene, un ojo, un nido, una uva, una ola. Bien, pero acá empieza el segundo grupo de palabras, y fíjense que es el ejemplo que la mayoría encontró en el trabajo de la palabra generadora. La palabra pala. Pala, la pala, y ahí empiezan po, pa, pi, pe, pu. Fíjense que ni siquiera en orden escriben. Y ahí empiezan a generar nuevas palabras. La paja, el pelo, un palo, una papa, una pipa. ¿Sí? Después con sa, sala, fíjense las palabras que utiliza. Generalmente esas
Esperen que estoy admitiendo. Bien, esas palabras que utiliza son de 2 sílabas y tienen consonantes que suenan mucho. Sala, la M, después va a usar la M, la N, la P, bueno, vaso, la B corta, dedo, la de dedo, du, y así pasa con distintas palabras. Fíjense, parece tapa, pala, vaso, y bueno, empieza a juntar las palabras y distintas palabras van generando, acá empieza con mesa, mame, mimo, mu. Entonces esas palabras generadoras van haciendo, después comienza con palabras de 3 sílabas, más adelante va a comenzar con palabras que tienen una sílaba, por ejemplo, que tiene 3 letras, como pla, ple, pli, plo, plu, o pra, pre, pli, plo, plu, ¿sí? Y va avanzando con palabras guías que tienen mayor complejidad para ser enseñadas. Y después aparece el texto, pero ellos arrancan con la palabra. Más adelante, cuando ya van enseñando todas las palabras, aparece el texto. Y fíjense que acá al final de todo, del libro, que es muy viejo, pero tiene un método que realmente fue efectivo y sigue siendo efectivo. Y acá es la guía al maestro. Fíjense que dice, palabras de 1 a 4 letras arrancan, monosílabas o bisílabas. Entonces, ojo, ala, en. Lo bueno de este método es que hay una selección y una justificación del por qué se empieza así. Cuando estábamos hablando de un alfabetizador profesional con un amateur, es porque tiene la justificación de por qué usa eso, por qué no usa eso. Bueno, acá agrupa las palabras teniendo una justificación. En la primera parte, la justificación es enseñar las vocales, porque los chicos tienen que empezar a escuchar la vocal, a identificar la vocal. Después, el segundo grupo de palabras guías son de 2 sílabas. El tercer grupo de palabras guías siguen siendo de 2 sílabas. Después empiezan comparaciones de la B larga con B corta, la F, la Z, comparación de la Z con la S. ¿Sí? Son todas cosas que la segunda parte son palabras de hasta 8 letras y 3 sílabas. Fíjense, o sea, no es que uno dice palabra generadora y voy con cualquier palabra todos los días. Acá en el método paso a paso de Figueiras, tiene una justificación de por qué eligen esas palabras y cómo van avanzando en complejidad. Después, ese cuarto grupo de palabras ya tienen hasta 3 sílabas, paloma, trisílabos, espejo, vestido, ventana, ¿sí? Aljibe. Fíjense, cuando está la inversa, en vez de la, es al. Fíjense, recién en el tercer grupo, en el cuarto grupo de palabras, empieza a identificar estas sílabas a la inversa. Después, la diferencia entre la Y y la doble L, el sonido de las R suaves y las R fuertes, tiene todo, pero en un orden de complejidad. Fíjense la CH y la ch, casi al último. Y la parte tercera, palabras de hasta 9 letras y 4 sílabas. Y con acento esdrújulo, bueno, eso ya sería mucho para. Los chicos tienen que aprender a leer, no creo que le enseñen qué tipo de palabras es. Yo hasta sexto grado no entendía que eran palabras esdrújulas, graves, agudas, así que eso no se preocupen. Pero fíjense, carretilla, pájaro,
ya palabras que bastante largas. Cuando tienen triptongo, diptongo, bueno, eso es también difícil, el diptongo, el triptongo, a los chicos los vuelve locos. Y fíjense, la G suave, la G fuerte, ahí empiezan verdaderamente lo que veíamos con la Licedo, con el problema del sonido, empiezas a lo último a enseñarse eso. La X, la diéresis de cigüeña, bueno, eso los pibes no le ponen diéresis aún, ahora. Bueno, y la cuarta parte, ya empiezan con las composiciones literarias y con las frases, el plato roto, vuelta a primavera, y ahí empiezan las frases y los textos. Así que fíjense cómo van pasando de una palabra guía y llegan hasta el texto, pero con un arduo trabajo. ¿Sí? Bueno, esto es un desarrollo mucho más justificado de la palabra generadora. No es que se arranca con la palabra generadora y uno empieza a improvisar. Que se puede improvisar, pero se puede improvisar con textos, se puede improvisar con lo que le están dando, por ejemplo, a los chicos. Entonces, ustedes pueden trabajar con una palabra guía o palabras generadoras, o pueden trabajar con palabras generadoras extraídas de los mismos textos que le están dando a sus mismos alumnos en la escuela. Por ejemplo, si para no sacarlos tanto o no cambiarles tanto de tema, pueden ir extrayendo palabras generadoras de los textos que les dan en la escuela, en el 2021. Y para eso vamos a ver el tema de qué les dan ahora, cómo ha cambiado. ¿En qué año les dije que fue el tema de paso a paso de Figueira? ¿Qué año les dije? ¿1900 cuánto? ¿1920 o yo no anoté mal? 925. Ah, 25. Bueno, no sé, pero hace 1925. Hace un montón. Fíjense cómo cambió desde 1925 al 2020. Bastantes años. Y este se llama El Mundo de Yago, de Guía Docente de Prácticas del Lenguaje 1. No tengo el libro entero, pero les quiero mostrar la guía del docente. Y fíjense cómo cambia, porque el mundo de Yago ya tiene otro paradigma totalmente distinto al de la palabra generadora y está en las prácticas del lenguaje. Entonces, fíjense lo importante, las cosas que aparecen. Leer es comprender. Es importantísimo eso, porque realmente una de las cosas por la cual desapareció estos métodos de la palabra generadora y todo eso, que buscaba que los chicos realmente puedan sonorizar. Después comprender no se sabía si comprendían o no, pero cuando uno empieza a enseñar esos métodos fonéticos, la idea es que los chicos puedan sonorizar esas palabras que tienen escritas, pero no trabajan tanto en la comprensión. ¿Sí? Justamente lo que se pretende es sonorizar y después comprender. En cambio acá te dicen que a aprender a leer se aprende leyendo y a escribir se aprende escribiendo. O sea, a medida que leen, aprenden a leer. Y a medida que escriben, aprenden a escribir. Y tienen otras estrategias de enseñanza, como por ejemplo, leer a través del maestro, escribir a través del maestro, leer por sí mismo y escribir por sí mismo. Esas son los cuatro ejes que se manejan en las prácticas del lenguaje. Pues la clase que viene ustedes van a ver cómo se alfabetiza en el nivel inicial y también van a volver a leer esto, pero bueno, o algo parecido. Fíjense que dice, con respecto a las lecturas, quehaceres de lector, con respecto a los... Dice,
que escriban en grupos, de a pares, solos, y que los chicos les dicten al docente. Eso, que los chicos le dicten al docente, se llama escribir a través del maestro. Y leer a través del maestro. Como los chicos no saben ni escribir ni leer, entonces, para escribir, los chicos le dictan, les dicen, bueno, hoy chicos vamos a hacer un texto instructivo de cómo sacarse los piojos de la cabeza. A ver, chicos, ¿cómo se sacan los piojos? Profe, primero tenemos que comprar un peine. Bien, comprar un peine, yo lo anoto. ¿Un peine cualquiera o un peine para piojos? Comprar un peine para piojos. Entonces, comprar un peine para piojos. Voy a anotar. ¿Sí? Entonces, se promueve a situaciones de escritura en donde los chicos van a escribir, pero a través del maestro. Pero ahí están haciendo algo significativo porque, por ejemplo, están haciendo un texto instructivo. Entonces, realizan prácticas sociales significativas. Leer a través del maestro, escribir a través del maestro. Después van a ver que también escribir por sí mismo, o leer por sí mismo, tratando de esa crítica que se les dice que leer por sí mismo cuando no saben leer es una suerte de adivinación psicolingüística. Y hay una gran crítica, sobre todo los que usan métodos distintos a las prácticas del lenguaje. Y miren cómo cambió. Ella, en el 2020, no arrancan con la palabra ojo, arrancan con canciones y poesías populares. Totalmente al revés que el método de la palabra generadora o el método del paso a paso. Ellos ya arrancan con textos enteros. Pero escritura por sí misma, escriben las vocales, escrituras de un texto de memoria. Un texto de memoria, los invitan a escribir un texto de memoria. Escritura de palabras por sí mismo, una lista de palabras. Escritura por dictado al docente, y ahí escribe el docente. ¿Sí? Escritura por sí mismo, títulos de canciones. Pero, ¿qué significa escrituras por sí mismo si no saben escribir? Y esto es una crítica también. Lo que se les pide es copiar. Pero al copiar, copian sabiendo qué palabras copian. Así que no es tan poco significativo. No obstante, tiene muchas críticas, porque muchas veces los chicos ni se dan cuenta de lo que están copiando. Bien, mini taller, oralidad, intercambio entre lectores, comprensión de lectura. Entonces, la comprensión lectora es importantísima. Y empiezan con la T, la S y la M. Lectura por sí mismo, contexto gráfico, letras T, S y M. Fíjense, totalmente distintas las estrategias de enseñanza. Después siguen con el encuentro tradicional, Caperucita Roja, intercambio entre lectores, escritura de palabras por sí mismos, lista de palabras con L, F, C y J, retrato de un lobo en escritura espontánea. Hay algunos que van a escribir, eso es importante también, porque hay algunos que, como decía el video que vieron, ya vienen alfabetizados. Y la maestra tiene que hacer tareas para los que vienen alfabetizados y para los que no están alfabetizados. Entonces, las escrituras espontáneas o retrato de un lobo, capaz que hay nenes de primero que lo pueden hacer. Y hay otros que no saben ni escribir lobo. Por eso muchos chicos entran llorando a primero, porque yo no sé leer. Y entran re tristes, pobrecitos, y hay que consolarlos antes de que conozcan la escuela, porque ya saben que van a sufrir, y les cuesta. Después, otro cuento, mucha literatura. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con Bombini, que decían que no se usaba mucho la literatura? Bueno, en primero es mucho cuento, mucha poesía, mucho conciencia fonológica. Después fábula, la liebre y la tortuga, seguimos con cuentos, con fábulas.
Otro cuento popular, La gallinita colorada. Fíjense que la gallinita van a trabajar con la letra G. Ga, go, gu, ge, G y Gi. No, gay no, gay, gi no. Ah, sí, gay, gi, sí. La G y U pueden llegar a trabajar. Pero miren cómo usan textos para apoyarse con el tema fonético. Pero también empiezan con las sílabas en el manual, ¿sí? O sea, van del texto a las unidades mínimas. Después cambian, salen de la literatura y tienen una noticia, el uso de la R y la R, lectura de palabras con contexto gráfico, y también los dígrafos ch y y. Bien, bueno, y así sucesivamente, siempre con textos, siempre utilizando textos para trabajar canciones y poesías populares, intercambio entre lectores, comprensión de lectura. Bueno, y acá dice, explorar y localizar informaciones en los materiales seleccionados. Los textos sirven para ser explorados. O sea, ya van a explorar y van a decir, ¿dónde dice peso? Y acá, ¿y cómo te diste cuenta? Porque termina con la O y empieza con la de papá. Ah, muy bien. ¿Sí? Explorar. Esa crítica que le hacen sobre la adivinación psicolingüística está más que nunca mezclada en las prácticas del lenguaje. O sea, no paran de leer, no paran de escribir y no paran de aprender. El tema es si pueden darse cuenta de esa relación entre grafema y fonema. Muchos acá aprendieron un montón de géneros discursivos, pero por ahí todavía no se dieron cuenta cómo relacionar grafemas con fonemas. Capítulo 3, seguimos al monstruo del cuento, el monstruo del bosque, seguimos con textos. Dice, seguir la lectura de quien lee en voz alta. Fíjense la actividad. Seleccionar las obras que se desea leer o escuchar leer, adecuar la modalidad de lectura de las características de la obra. Después, explorar y localizar información, identificar progresivamente las marcas de organización de los textos, comentar acerca de la pertinencia de las respuestas halladas. Es todo muy significativo. Localizar dónde leer algo que se sabe o se cree que está escrito. Fíjense, que se cree que está escrito. Entonces, eso es adivinar. ¿Está escrito esto o está escrito lo otro? No hay una enseñanza explícita. Muchas veces ustedes como psicopedagogas van a tener que hacer enseñanza explícita entre correspondencias de grafemas y fonemas, cosas que no hacen las maestras porque están en este diseño curricular de prácticas de lenguaje en donde cambió totalmente de paradigma. Lo importante es leer para comprender, no es leer para sonorizar nada más, pero el leer para sonorizar sirve para después comprender. Y eso ustedes como psicopedagogas lo tienen que tener muy en claro, porque no es que los chicos van a la escuela y no aprenden nada, aprenden un montón de cosas, pero por ahí no se dan cuenta de esa relación entre la escritura y el sonido, y eso generalmente es lo que tienen que explicar ustedes. Y por ahí ustedes pueden utilizar todo esto que les dan en prácticas del lenguaje y utilizar otro método, como por ejemplo el método de la palabra generadora, pero sin sacarlos de las actividades que están haciendo ellos en la escuela. Pueden seguir trabajando los mismos textos. No es necesario que hagan el paso a paso de Figueiras, ¿sí? Pueden seguir
Bien, acá estamos con la planificación, contenidos del capítulo. Quiero llegar abajo y no llego más. Y voy a bajar un poco, porque a lo último están las actividades. Y acá está. ¡Tum! Cuando se corte, nos volvemos a unir al mismo link. Miren, acá. Escribí lo que te dicte el docente. Entonces acá dice mono. Este es un tigrecito. Canguro. Si no sabes escribir, te va a costar, ¿eh? Muchas veces sí. Pero bueno, ahí lo bueno de esta actividad es que vamos a saber en qué nivel conceptual está el chico. Vamos a saber si está presilábico, si escribe cualquier cosa que no puede relacionar la escritura con el sonido, si está en el silábico alfabético, si está alfabetizado, ¿sí? En el presilábico va a escribir un montón de letras, o una o dos letras, las letras que sepan, y las va a repetir. En el silábico va, por ejemplo, de pescado va a escribir pez, a, do, o pez, capaz que escribe la P nada más. De mariposa puede escribir A, I, O, A. O por ahí escribe ma, porque sabe escribir mamá. ¿Sí? Ahí ustedes van a evaluar en qué nivel conceptual está. Después, uní el título del cuento con la ilustración que corresponde. Caperucita Roja, el monstruo del bosque, la liebre y la tortuga. Es interesante porque si no sabe leer, va a tener que empezar, aunque sea, a entender la extensión de las palabras. Fíjate, Caperucita Roja. ¿Dónde puede decir Caperucita Roja? Y ahí tiene que adivinar. ¿Pero cómo va a adivinar? Y va a adivinar por la extensión de las palabras, ¿sí? Va a decir, el monstruo del bosque. Ah, chao, acá dice el monstruo del bosque. Acá al medio dice el monstruo del bosque porque es re larga esta palabra. La liebre y la tortuga. Estoy entre esta y esta. ¿Cuál es la liebre y la tortuga? Yo sé que esta es la liebre y la tortuga, pero esta no. ¿Sí? Entonces empieza una suerte de adivinación psicolingüística que después se va desarrollando esa adivinación y uno empieza a preguntar como docente, ¿por qué elegiste esto y por qué no? Y uno va reflexionando, pero les cuesta. Escribí lo que te dicte el docente. Fíjense, y acá van a tener que escribir ahí abajo. O sea, lo único que nos diferencia es que acá ayuda el contexto, pero no hay una enseñanza explícita. Ayuda el contexto y los chicos se manejan mucho por la hipótesis. La hipótesis de que, termina con no, esto, me acuerdo que si esta palabra se escribe así, esta también, ¿sí? Marcar la palabra que está correctamente escrita, queso, seso, queso, guitarra, guitarra. Bien, las actividades totalmente distintas y son, pero estas son todas palabras seguramente sacadas de un texto. Bueno, acá empieza el cuento tradicional, les proponemos una secuencia de trabajo a partir de la lectura de Caperucita Roja, conversar sobre el contexto de la obra. Bien, situación de dictado al docente en el plan del lobo. Bueno, hay trabajo de comprensión lectora, mucho trabajo de comprensión. El tema de la comprensión